If we hope to feed, sustainably and responsibly, the 9 billion people who are expected to share our planet by 2050, the time to change is now. DSM is purpose-led, performance-driven. Our ambition is to create brighter lives for all. We want to drive the change that will transform the animal nutrition and health industry by steering the global conversation and helping to solve the biggest challenges facing society. We're building a sustainable future in 6 key areas: improving the lifetime performance of farm animals, making efficient use of natural resources, reducing emissions from livestock, helping tackle antimicrobial resistance, reducing our reliance on marine resources, improving the quality of meat, milk, fish, and eggs while reducing food loss and waste. Our innovative science-based solutions enhance every level of the animal nutrition value chain. We are making animal production more sustainable so we can bring better food, nutrition, and health to all, within planetary boundaries. If not us, who? If not now, when? Are you ready? We make it possible. Buenas tardes a todos. Qué gusto verlos por su sitio virtual Amena, en esta tarde de inicio de temporada de lluvias. Esperemos que se encuentren muy bien de salud. La Asociación Mexicana de Especialistas en Nutrición Animal les da una cordial bienvenida a este 10º seminario de la industria del presente 2021. El día de hoy, nuevamente agradecemos a DSM por su apoyo en la organización de un nuevo evento, con el alto nivel técnico al que nos tiene habituados. El tema: inflamación intestinal, factores desencadenantes y su control. Será presentado por el Dr. Luis Felipe Carón, de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. En nombre de la Amena, por favor reciba un agradecimiento por su participación, doctor. La presentación será moderada por Víctor Facina, Mario Mata e Isaías Sánchez, quienes también nos comentan sobre las diferentes opciones de apoyo que tiene DSM para la industria. Sin más, les dejo el control al doctor Mario Mata, que es gerente técnico para la Centroamérica y Caribe. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guerrero. Darle la bienvenida a todos por su participación en este seminario. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy tendremos 2 charlas, una un poco más breve, arrancando con el doctor Víctor Facina. Posteriormente tendremos la presentación del doctor Carón con la moderación de Isaías Sánchez. Antes de esto, algunas breves reglas. Por favor, los micrófonos apagados, las cámaras apagadas, las preguntas por mensaje privado para hacerlas al final de la presentación y así no alterar el hilo de los presentadores. Voy a presentarles al doctor Víctor Facina. Víctor Facina es médico veterinario, es máster en ciencias animales, es doctor en ciencias animales con énfasis en nutrición y producción animal y además tiene un postdoctorado en nutrición y salud animal de la Universidad Estadual Paulista en Brasil. Actualmente, Víctor es el gerente de bióticos para DSM en Latinoamérica y sin más, los dejo con la presentación de Víctor Facina. Adelante, Víctor. Muchas gracias, Mario. Buenas tardes a todos los compañeros. Hoy nos gustaríamos acá de hacer una introducción basado en el video que ustedes acaban de ver sobre la campaña We Make Possible, que es ahora uno de los objetivos del DNA de DSM, que es traer vidas cada vez más brillantes para todos, ¿no? Y un poco de este tema, algunos business drivers que DSM trabaja hoy son muchos involucradas a los objetivos de desarrollo y sustentabilidad de la Organización Mundial de Salud y también de la Organización de las Naciones Unidas, que una de ellas es apoyar
y ayudar a combatir a resistencia a los antimicrobianos. ¿Y por qué es necesario e importante combatir a resistencia antimicrobiana? Bueno, primero, porque la resistencia antimicrobiana es algo real, que está ahí en todos los días, ¿no? Y que nos afecta mucho. Sabemos que nuestra producción animal de pollos, gallinas, cerdos, ganadería de corte de leche, se utilizó y desarrolló mucho la performance con uso de antibióticos terapéuticos y promotores de crecimiento. Pero también sufrimos al mismo tiempo, junto con la medicina humana, algunos desafíos muy fuertes en salud pública, de que muchos estudios científicos muestran que la resistencia a los antimicrobianos está cada vez más fuerte y es la principal causa de mortalidad hoy, con más de 700,000 personas que mueren todos los años, y puede ser un problema aún cada vez más grave si nada vamos haciendo. Entonces, la resistencia está catalogada como uno de los principales problemas de la humanidad que abordamos hoy, ¿no? De forma urgente. Y desafortunadamente, en este momento de pandemia que pasamos de COVID-19, esta resistencia a los antimicrobianos está aumentando cada vez más por la necesidad de uso de antibióticos al tratamiento de las personas enfermas, de los tratamientos paliativos de las infecciones secundarias. Bueno, combater esta resistencia antimicrobiana es extremadamente importante, ¿no? Que es disminuir toda esta generación de genes de esas bacterias que van a tornarlas ellas cada vez más resistentes. Y hay estudios que ya demuestran, estudios científicos, que en 2050, si no hicimos nada hasta ahora, vamos a tener desafortunadamente más de 10 millones de vidas perdidas a cada año por la resistencia a los antimicrobianos. Por eso que muchas veces sufrimos mucha presión del mercado consumidor, de las organizaciones gubernamentales que nos piden apoyo a disminuir el uso de estas moléculas en nuestra producción de día a día. Entonces, los esfuerzos a intentar encontrar soluciones que puedan disminuir o mejor utilizar de forma racional los antibióticos hace necesario, ¿no? ¿Y qué necesitamos hacer para disminuir esa resistencia antimicrobiana y disminuir todo el costo que esta resistencia trae tanto para salud pública cuanto para producción animal? Básicamente, una de las herramientas más fuertes es a reducción del uso de los promotores de crecimiento, ¿no? O sea, desarrollando estrategias y tecnologías para disminuir el uso de esas moléculas que sí apoyan y ayudan a incrementar la resistencia antimicrobiana con el uso diario de los promotores de crecimiento, ¿no? Limitar el uso de antibiótico terapia, los profilácticos, ¿no? Y tenemos que mejorar junto con las nuevas tecnologías nuestros manejos diarios, la bioseguridad y todas las prácticas de manejo y gestión que tenemos en nuestras industrias día a día, ¿no? Así podemos contribuir con los objetivos globales de las Naciones Unidas, que son los objetivos de desarrollo de sustentabilidad. Ayudar a reducir la resistencia antimicrobiana está soportado fuertemente para tenermos la campaña de hambre cero y mejor salud y bienestar tanto para la población cuanto para los animales. Junto a eso, influencia también en otros factores de desarrollo de sustentabilidad, como también acá mejorar la rentabilidad del negocio, agregar valor a la cadena de producción de proteína animal. ¿Y cómo podemos ayudar, ¿no? ¿Cómo DCM participa en este momento en ayudar a nuestros clientes, a ayudar a
a toda a cadena a disminuir esta resistência antimicrobiana. Bueno, DCM tiene un histórico y es dentro ahí de los fundadores de trabajo de dietas libres de promotores de crecimiento y uso adecuado de la antibiótico terapia. ¿Y cómo llegamos a eso? Con programas nutricionales cada vez más tecnificados, entendiendo bien las necesidades de cada productor, de cada tipo de producción. Y dentro de ellas está ahí las vitaminas, que somos líderes de mercado, las enzimas nutricionales y también los eubióticos, que en esta categoría involucran varias tecnologías, varios productos, de entre ellas los ácidos orgánicos, los fitogénicos, que son los extractos de plantas, los aceites esenciales y los probióticos. Así podremos optimizar la producción animal, mejorar la funcionalidad del tracto gastrointestinal de nuestros animales y así permitir que ellos incrementen su resistencia frente a enfermedades y así podemos tener una producción con uso reducidos de estas moléculas antibióticas cada vez más fuerte, ¿no? Y dentro de esas soluciones, la solución más clásica de que DCM tiene y que trabaja años de forma extremadamente consistente es Crina Poultry Plus, que es una tecnología, una mezcla patenteada, donde hay aceites esenciales con enfoque para controle de bacterias gram positivas junto con el principal ácido orgánico para controle bacteriano, que es el ácido benzoico. Junto esta combinación trae de forma consistente mejorías de performance, mejora la rentabilidad de la producción de pollos y gallinas de postura, ¿no? Y también permite la disminución de bacterias patogénicas, como por ejemplo Clostridium perfringens y Escherichia coli, que tenemos visto un incremento muy alto de las colis patogénicas para las aves día a día aquí en Latinoamérica. Entonces, con esta tecnología de Crina, ayudamos el año pasado a producir más de 10% de todo el pollo producido en Latinoamérica con uso de esa tecnología. O sea, ayudamos a disminuir cada vez más el uso de los antibióticos promotores de crecimiento de forma consistente y con el mismo resultado que tienen estas moléculas que utilizamos hace muchos años, ¿no? Pero también DCM trabaja mucho en innovación, mucho a cada día vienen estudiando e intentando entender cuál innovación puede traer beneficios a producción animal. Y de entre ellas está Balancius. Balancius es una muramidasa, es una tecnología totalmente novedosa que trae una mejoría a funcionalidad de tracto gastrointestinal. Ele va a hidrolizar todos los residuos de bacterias muertas o de su multiplicación que están en el intestino y que pueden generar procesos inflamatorios en tracto gastrointestinal. Quitando estes residuos, se mejora la digestibilidad, la funcionalidad del intestino y la consecuencia de eso es mejoría de performance y rendimiento de pechuga, rendimiento de carne y un pollo más sano, ¿no? Entonces, estas son un poco de las estrategias que tenemos en nuestras manos con dados muy consistentes de cómo quitar lo uso de los antibióticos promotores de crecimiento o mejorar aún más nuestra producción que ya es buena, ¿no? Entonces, de forma general, estas estrategias de bioseguridad, de los aditivos, ajustes nutricionales, hace con que disminuyamos, podemos reducir los impactos que las enfermedades van a traer a nuestra producción, disminuir la necesidad de uso de antibiótico terapêutico profiláctico y tenemos animales más sanos y de mejor performance día a día, ¿no?
Con estas estrategias, así conseguimos contribuir para los pilares, los objetivos de desarrollo de sustentabilidad que dentro de estos pilares que nuestras tecnologías nos aportan es de hambre cero, mejoría de la salud y bienestar humana y animal, y también sermos más responsables cuanto al consumo y la producción de esta proteína animal que entregamos de forma muy buena a cada día en las mesas de los consumidores. ¿Y quién está involucrado a hacer eso, no? En la realidad somos todos nosotros que participamos de esta cadena de producción de proteína animal, desde desarrollo de nuevas tecnologías a los veterinarios, a los zootecnistas, a los nutriólogos, todos que están involucrados en esa cadena. ¿Y cuándo tenemos que empezar eso, no? Tenemos que empezar ahora, no hay mucho tiempo a se perder, porque cuanto más se pasa el tiempo con estos avances de la resistencia antimicrobiana, más vidas vamos perdiendo a lo largo del tiempo, desafortunadamente, debido a estas superbacterias. Entonces, es así que trabajando podemos tener un planeta más sostenible y una producción animal más sostenible. Y por acá me gustaría de dejar más una vez esta frase, ¿no? Si no nosotros, ¿quién va a hacer? Si no ahora, ¿cuándo vamos a hacer? Entonces, nosotros podemos tornar eso posible. Muchas gracias y dejo ahora la palabra ahí al compañero Isaías Sánchez. Buenas tardes, Víctor, excelente presentación. Gran introducción para darle entrada a nuestro siguiente ponente, el cual me es muy grato presentarlo y leer un poco de su gran trayectoria profesional. El doctor Luis Felipe Carón es médico veterinario egresado de la Universidad Federal de Paraná, en Brasil. Cuenta con una maestría en ciencias veterinarias y un doctorado de biotecnología en la misma universidad. Desde 1999 decidió compartir toda esta experiencia adquirida siendo profesor de su escuela mater en las cátedras de microbiología veterinaria y vacunología. Además de sus actividades académicas, funge como un investigador de la empresa Immunova, la cual se especializa en el seguimiento de respuesta inmune y el desarrollo de productos y procesos relacionados en la producción y salud animal. Asesora a más de 50 empresas en producción animal y ha impartido más de 500 conferencias en varios países. Con gusto les dejo en buenas manos para que nos comparta todo ese conocimiento en esta presentación. Adelante, doctor. Sea usted bienvenido a este su espacio amena. Ok, gracias Isaías por la presentación, Víctor también. Gracias a Amena por la invitación y a DCM por permitir que ahora en este próximo 50 minutos yo pueda compartir con ustedes un poco del tema que está ubicado en la inflamación intestinal y está encadenado seguramente con lo que nos hablaba Víctor respecto de la resistencia. Una vez que hablamos de una avicultura, una producción de cerdo moderna, donde la necesidad de productos, de alternativos que van a trabajar específicamente en este órgano llamado intestino, puedan nos ayudar a sacar aquello que fue hace más de 50 años el principal ayudante para que la producción llegara donde llegó, que fueron los promotores o los mejoradores de desarrollo de antibióticos. ¿Y por qué? Exactamente porque de las dos funciones principales conocidas, no son solamente ellas, son varias, pero de las dos funciones principales conocidas de los antibióticos promotores está la baja de la inflamación intestinal y el cambio de la población microbiana. Entonces, si tenemos condición de traer otras alternativas para bajar esta inflamación, para sacar los gatillos de la inflamación, que son muchos, y al mismo tiempo para cambiar la población bacteriana para algún sitio, esto puede nos ayudar a seguir la producción con esta estrategia que a mí me gusta mucho, como decía Víctor, que es el uso racional de antibióticos. No estamos haciendo una apología gratuita, pero sino hacer la mejora que tenemos que poner en práctica, porque seguramente muchos de los usos que tenemos hoy, profilácticos o no, promotores o no de antibióticos, están involucrados con algunas fallas de nuestro manejo. En Brasil,
estamos acostumbrados a decir que tenemos una enfermedad muy común que es la meningite, ¿no? ¿Y qué es la meningite? Es exactamente las fallas del manejo. Y en este manejo hablamos de dos puntos principales: personas y procesos, los dos P's. Y el tercer P, el producto. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que mejorar las personas, estamos haciendo eso acá, tenemos que mejorar nuestros procesos y después de eso, productos nuevos, innovaciones pueden seguramente nos ayudar a llegar a un futuro con un uso racional de antibióticos. ¿Qué vaya a ser eso? Seguramente algo customizado, porque cada empresa tiene una realidad. Entonces, a mí me parece que el entrenamiento que la persona está buscando, la conciencia y las informaciones adecuadas para hacer los cambios nos ayudan al próximo paso. Tenemos hoy muchas informaciones, tenemos muchas maneras de ver cosas iguales, entonces a mí me gusta entender que la manera, el cómo trabajar las informaciones nos ayuda, ya que las informaciones ahí están. Podemos elegir, buscarlas y decidir si las usamos. A mí me parece que siempre una información, si mañana ya le puedo usar en el campo, es útil. Si a mí no me sirve para usar mañana, seguramente aún no es hora de utilizar esta información para la práctica. Entonces, mi visión es siempre una visión muy práctica, porque al mismo tiempo que hacemos las investigaciones, estamos en la industria toda la semana, muchos días por meses, para entender cómo estas herramientas nos ayudan. Entonces, hablemos de herramientas. ¿Qué es la salud intestinal en la práctica? Entonces, arrancamos con esta pregunta para que tengan claro que este órgano es un órgano involucrado con digestión, con absorción, claro. La MENA que está acá con los especialistas de nutrición. Yo no soy nutricionista, pero a mí me interesa la salud intestinal, aunque hablamos de muchos retos, de muchos desafíos que están ubicados ahí. Entonces, de la misma manera que tenemos que tener permeabilidad en ese intestino para que los nutrientes alcancen, tenemos que tener barrera en ese intestino. La palabra barrera es fundamental, porque barrera es nuestro día a día. Del bico afuera ponemos barrera y llamamos de bioseguridad. Del bico adentro ponemos barrera y llamamos de estrategias, de procesos, de productos que ayuden a garantizar la absorción y dejar los retos afuera, o si no, bajar el nivel inflamatorio. Esta es la manera más sencilla de entender. Y hablando de pollo, de gallinas, hablamos de animales que tienen un ciclo de vida muy corto. Por eso la pregunta, ¿cuándo empezamos a aprender? La realidad es que me gusta mucho la idea, y esto, creen, y fíjate ustedes, para mí que trabajo con microbiología es impresionante, porque nuestro padre en la microbiología fue Louis Pasteur. Seguramente usted ya conoce a Louis Pasteur, está a la izquierda acá, ¿no? Pero Pasteur, al tiempo de su muerte, dijo que Bernard, que está a la derecha acá, tenía razón. Yo, Pasteur, estaba equivocado. El microbio no es nada, el terreno es todo. Increíble, ¿qué decía Pasteur? Decía que ya estaba reconociendo que existen bacterias, existen virus, existen protozoarios, pero es mucho más importante cuidar del terreno, del ambiente que es donde están viviendo el pollo, el animal y estos microbios. Esto quiere decir cuidar de los órganos y cuidar de este bico afuera. Por eso es tan fácil entender por qué el éxito de muchos programas arrancan por ahí. No podemos invertir esta orden. Tenemos que arreglar siempre, 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 por primero la persona, después los procesos y el último, productos que podemos utilizar como herramientas. Entonces, para mí la pregunta es hacer la utilización de herramientas rutinarias o complementarias. ¿Cuáles son las herramientas que tenemos que utilizar? Como acá, la fotografía de una muy importante, como la tijera. La producción de pollo nos permite utilizar la tijera para comprender el intestino. Si producimos ponedora, ya no utilizamos de la misma velocidad, pero así también podemos utilizar. Pero como rutina es una cosa, como busca por problema es otra cosa. Si tenemos condición de construir esta base de datos, que aquí decimos como baseline, de la misma manera que usted entiende que hacemos monitoreo, por ejemplo, serológicos,
para acompañar las enfermedades, tenemos que hacer monitoreos con cosechas de informaciones que a veces son clásicas, como de la tijera, a veces vienen de estrategias con innovaciones. Y ahí están las herramientas complementarias que ahora sí nos permiten comprender los alternativos. Entonces, ¿cuál es la idea? Tenemos nuevos productos, tenemos nuevas innovaciones para el uso en el sitio del intestino y no simplemente los antibióticos. Tenemos que tener y crear maneras de comprender qué hacen estos productos. Entonces, mi propuesta es que a partir de ahora podemos hablar de esto ubicado en la plática para que logremos mirar siempre este intestino maravilloso, que en la foto nos dice, yo estoy sano. Si yo estoy sano, voy a absorber. El crecimiento de 4 gramos por hora va a ocurrir. Se está creciendo bien, no tiene enfermedad. ¿Qué tenemos? Bienestar animal. O sea, el bienestar animal que buscamos depende de salud. Salud de este órgano. Entonces, cuidar de ello pasa por este ambiente, tanto el ambiente interno del lumen intestinal como el ambiente de la caseta, por ejemplo, pasa por la nutrición seguramente, y después, sumando nutrición más ambiente, podemos añadir otras estrategias que van a nos ayudar sensiblemente. Sensiblemente es una palabra que nos acompaña siempre en la producción de aves. ¿Y por qué? Miren, miramos acá un animal con una edad muy temprana, de 17 días, llegando a casi 18, y ya podemos manejarlo incluso. ¿Sabe usted que para pollo de engorde podemos vacunar? Muy rápido vamos a poder vacunar las ponedoras. Tenemos que sexarla antes. No es un problema fisiológico o inmunológico, apenas una cuestión logística para tener las hembras vacunadas. Pero este animal, este embrión, ya tiene un sistema inmune formado, quiere decir listo, pero no maduro. Si buscamos el intestino de este animal en esta edad, ya está lleno de células inmunes, células intestinales. ¿Y para qué? Para garantizar que desde el primer día del nacimiento el tiempo sea muy provechoso, porque no podemos perder ningún día. La cuestión es que para quien vive, por ejemplo, 42, 50 días, un día es mucho tiempo. Si hablamos de una reproductora, un día no es tanto tiempo, pero la importancia de este inicio va a garantizar toda la vida de este animal. Entonces, este sprint, este arranque que hace el animal desde la eclosión es fundamental. Pero quiero hacer una atención acá, porque ya sabemos hoy que en realidad, cuando pensamos en salud intestinal e inflamación, esto ya arrancó muy antes de sacar. Entonces, este tiempo de incubación ya está nos logrando construir un intestino que va a nos cobrar un precio. Mire esto. Este pollito tiene algunos minutos de vida, como 20 minutos, 30 al máximo. Nació y pusimos acá un marcador. Es una molécula muy grande que no traspasa el intestino. ¿Y por qué? Porque es grande. Si no pasa por el intestino, no se absorbe. Si no se absorbe, no se encuentra en el sangre. Exacto. Bueno, si vamos a encontrar en el sangre, ¿qué significa? Que el intestino no está saludable. Cuando buscamos entender este animal que recién ha eclodido y comparamos la origen de huevos limpios, a izquierda, rojo acá, limpios, llamamos no lavado, o de huevos de piso, huevos que fueron lavados, huevos que durmieron en el piso. ¿Cuál es la diferencia? La absorción de esta molécula es mucho mayor en estos animales oriundos de un huevo sucio simplemente. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que mucho más temprano que imaginamos, la salud de ese intestino ya va a nos cobrar la inflamación. Entonces tenemos que siempre mirar para atrás y garantizar que desde la reproductora nuestros procesos nos lleven a un pollito sano. Porque después del nacimiento, si no arreglamos eso, ya perdemos el huevo de piso. El porcentaje de 1-2% aceptable, el porcentaje de 8, 9, 10
de algunas empresas. Inaceptable. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a estar esclavos de antibióticos. ¿Por qué? Porque el intestino está dañado. Entonces tenemos que entender dónde están nuestras posibilidades. Por eso hablo tanto de procesos. Cuando adentramos en la caseta, ahora sí ya eclodido, ya arrancando con el crecimiento. Mire la cantidad de condiciones que tenemos acá, algunas ambientales que no dependen de nosotros, de la geografía, algunas de equipamientos, de sistema de agua, sistema de comida, ventilación, todo el sistema ambiental que está acá. La cama, el piso, que a veces se reutiliza en Brasil mucho, a veces dependiendo del país por el tema de Newcastle o de influenza, no se reutiliza, pero esto crea una realidad que va a llevar a una población distinta para cada empresa, para cada granja. Y esto con un agravo. La comida que va a ser utilizada es producida muchas veces con materias primas distintas. Suma las dos cosas, la conclusión, es casi imposible concluir que un tipo de producto trabaje igual para todas las empresas. Por eso, cada empresa tiene que testar la realidad y entender cuál es el origen de la fibra alimentaria, cómo se está administrando la fibra alimentaria, qué tipo de fibra, cuál es la condición de las bacterias que se están comiendo, bacterias que están muriendo del intestino, población, cantidad, cuál es la población del virus. O sea, es una cantidad increíble de variables que tenemos obligación de entender, tabular. Tabular quiere decir construir la base de datos y analizar. Esta palabra a mí me gusta mucho. Trabajamos desde que acordamos, nos levantamos por la mañana hasta que dormimos haciendo análisis de riesgo. La análisis de riesgo bien hecha son los técnicos que entienden la realidad de cada empresa y se recomiendan las cosas más efectivas. Las cosas más efectivas no son, como digo yo, igual para todos, pero hay reglas, hay cosas que no cambian. La limpieza es muy importante, la calidad de la materia prima es muy importante, la calidad de agua es importante, la ventilación es importante, la calidad del piso, de la cama es importante, la calidad de las personas es importante. Después de eso, vamos a elegir qué tipo de calidad de qué queremos utilizar para bajar estos gatillos. Y acá, por la primera vez, quiero mostrar a ustedes dos caminos que son muy conocidos. Un camino que se llama infeccioso. Miren verde que tenemos patógenos, distintos tipos de patógenos, bacterias, virus, lo que sea. Ellos tienen padrones moleculares asociados a patógenos, PAMPs. ¿Qué hacen eso? La cargada de citocina, la cargada de citoquina o cytokine storm, como se dije, hoy con el tema de COVID y todo entienden eso, es un nivel de inflamación muy alto. ¿Quién fue el gatillo? Patógenos. Entonces, limpiar el ambiente es bueno. Y en rojo no tenemos bacterias vivas, virus vivos, tenemos factores de estrés, tenemos daño. No tenemos bacterias vivas, virus vivos, pero tenemos algunos daños que ahí le vamos a hacer padrones moleculares asociados a daños. Y esto llega a la misma cargada de citoquina, o sea, tenemos el mismo precio de monitorear eso y concluir que nuestro manejo a la izquierda es bajar la infección, bajar la presión infecciosa de la caseta, de la granja, siempre es así, y bajar el nivel de estrés. Nivel de estrés del bico afuera, ambiencia, nutrición. Nivel de estrés del bico adentro, gatillos. ¿Qué gatillos que tenemos? Sino los infecciosos. Y ahora vamos a empezar a entender entonces que la realidad que se mira en esta foto es una realidad muy costosa, porque es una realidad que nos dice producir, como producimos acá, 45 kilogramos por metro cuadrado de pollo, es un esfuerzo muy grande para el sistema inmune. El sistema inmune y el intestino, como el mayor órgano del sistema inmune, hay que trabajar muy pesado. Y este costo es que nos cobra la producción. Porque 70%, ¿saben ustedes, que son nutrólogos, de la producción, 70% del costo es comida. De este 70%, la primera cosa que saca para construir nuestro pollo, que va a faenar,
construir nuestra gallina que va a poner huevo es construir barreras. Entonces, saca la comida para primero hacer intestino, hacer muco y al mismo tiempo hacer células inmunes. Aquellas mismas que estaban en el embrión de 16, 17 días. Yo mostraba 16, pero a los 6 días ya tenemos estas células, a los 6 días. Entonces, la conclusión es, tenemos un animal artificial, fue creado, fue seleccionado para ganar 4 gramos, ponemos una condición artificial, esta caseta no existe en la naturaleza, y tenemos que crear condiciones ideales. Por eso el bienestar es tan importante. Por eso cualquier punto que podemos cambiar para arreglar la calidad intestinal, arreglar los gatillos que tenemos, arreglar eso es fundamental para la ganancia. La ganancia está traducida acá como conversión alimenticia, como ganancia de peso diaria y como baja de decomisos, rendimiento. Entonces, si medimos eso, podemos probar que para mi empresa una estrategia, una elección fue bien hecha. Entonces, la información nos sirve para eso, para concluir que este desafío tiene que bajar, porque la única manera de producir mayor desempeño es bajando el desafío. ¿Te acuerdas que hablábamos de desafío pumps y dumps? O sea, hablábamos de desafíos microbiológicos, vivos, bacterias, virus, protozoarios, desafíos ambientales, de estrés y de gatillos muchas veces inflamatorios. ¿Ubicados dónde? En este órgano que nos cobra mucho de este turnover proteico y de oxígeno. Mire, ¿cuál es la mejor estrategia? Que se pregunta acá para entender y cuidar de quien representa 5% del tamaño o menos, pero consume 30% o más de los recursos. Ahí está muy claro que la inversión de nosotros, el estudio, el conocimiento, y ahí siempre me acuerdo del dicho de Hipócrates. Hipócrates fue el padre de la medicina. Y 3 siglos antes de Jesucristo, Hipócrates ha dicho que todas las enfermedades empiezan en el intestino. No decía la mayoría, decía todas. Bueno, si estaba cierto Hipócrates, ¿quién somos nosotros para decir que no? Y ahí está la prueba. 5% del tamaño, pero consume mucho de la energía, mucho de la proteína y mucho del tiempo que tiene que tener este animal para poner huevo y para ganar carne. Y esto está ubicado ¿dónde? Acá, en rojo, en la palabra inflamación. Mire que el lumen intestinal es poblado por una cantidad increíble de bacterias, una diversidad increíble. Hablamos de cantidad y hablamos al mismo tiempo de diversidad. Diversidad quiere decir microbiota, quiere decir bacterias distintas que con la diversidad pueden nos ayudar a controlar las bacterias que son malas, los llamados patógenos. Mire, si tenemos disbiosis intestinal, disbiosis quiere decir un desequilibrio, a veces sube alguna bacteria que no es buena y baja la diversidad. Esto no es bueno. Tenemos entonces acá la conclusión de que el análisis del lumen intestinal, de las bacterias que viven acá, de los gatillos acá involucrados, mire los términos que dicen, la inflamación está ubicada en eso. Fijen en este nombre, NOD2. Después voy a mostrar algunas ideas asociadas a eso. Y fíjate en la calidad de muco, la calidad de la lámina propia, que es más o menos como la fotografía que yo mostraba a ustedes, el intestino bonito. Tenemos que fijar en esta calidad para alcanzar el mejor desempeño productivo posible. Ubicado en el tejido linfoide asociado a la mucosa. Malte. 80% o más del malte es GALTE, tiene un G. G quiere decir gut, tejido linfoide asociado al intestino. Este tejido linfoide dice, el mayor órgano del sistema inmune es el intestino. La absorción de nutrientes en el intestino. Las enfermedades todas son del intestino. O sea, tenemos que trabajar para este intestino. Hay trabajos muy bonitos que dicen que el pollo es nada más que un tubo donde la carne crece en la vuelta. Es una forma muy sencilla de entender que si hacemos producción acerca de un tubo, huevo o carne, no importa, tenemos que cuidar. Y como algunos ejemplos de estos gatillos, estamos buscando crear una segregación
Víctor nos hablaba de aceite, nos hablaba de probiótico, nos hablaba de ácidos. Son muchas estrategias que a veces crean una segregación. Mire que aquellas células que están acá, aquellos gatillos que nosotros siempre hablamos los mismos, el muco que vive acá, la separación de la microbiota de las células acá, garantizada por la calidad de bacterias normales, calidad de muco, calidad de proteínas producidas acá naturalmente. Entonces, segregación es una estrategia. Y la otra es la mediación. Mediación quiere decir cómo está la señalización entre la microbiota y las células inmunes. La palabra mediación quiere decir que a veces hablamos de una convivencia pacífica. Hablamos de poblaciones muy distintas y tenemos que comprender qué tipo de herramientas podemos utilizar para cambiar eso distinto de lo que hace antibióticos bajando la inflamación, como una estrategia. O añadido a algún punto donde corregimos la bioseguridad externa, bico afuera, y podemos empezar a pensar en estrategias que no sean antibióticas para garantizar que la producción de carne y producción de huevo pueda mejorar después de esta segregación bien hecha y de esta mediación bien hecha. La palabra clave para mí es cómo se puede medir esta cosa, porque si no son solamente palabras. ¿Cómo manejamos nuestro día a día para entender? No te olvides, la tijera estaba en la primera película, la primera diapositiva, porque nunca vamos a olvidar de la posibilidad de hacer lo que siempre hacemos. Y después de eso, utilizar las novedades. Fíjate que hablaba a ustedes de algunos marcadores. Hablaba del NOD2, NOD1, de otras proteínas. Tenemos acá muchos tipos de reconocedores. Estos son receptores, distintos nombres. Usted mira acá, TLR, RLR, NODs, muchos tipos distintos de receptores que tienen una importancia grande para decir, una agresión está llegando. Yo tengo que reconocerla rápido y eliminarla. Tengo que dar el paso para volver al equilibrio, no vivir en disbiosis. Entonces, cada vez que un mensajero de presión sea pumpy, sea dumpy, o sea por presión de infección, sea por algún estrés de manejo, una comida de má calidad, un agua de má calidad, personas de má calidad, cada vez que esto sube, los receptores que dicen, la ave tiene que trabajar mucho, trabaje más para volver al equilibrio, suben también, porque es proporcional. Hay que producir y trabajar estas proteínas todas para garantizar que la agresión no mate la ave. Y más que eso, cuando hablamos nosotros de producción animal, para garantizar que el tiempo para volver al cero, volver al estado de equilibrio, sea lo más rápido posible. Entonces, buscar entender eso es complementario a lo que hacemos hoy con la tijera. No estoy diciendo que ustedes en la plática necesitan poner rutina para medir estas palabritas que están acá. Pero las empresas que producen productos alternativos lo hacen. Las buenas empresas lo hacen. ¿Para qué? Para entender la función, la dosis, el tiempo, cuándo, quién y cómo. Me gustó mucho cuando preguntaba, ¿quién? Nosotros. ¿Cuándo? Ahora. Entonces, tenemos muchas informaciones para eso. Tenemos simplemente que utilizarlas. Las innovaciones están en este nivel del fine tuning. Fine tuning, como decimos, una sintonía muy fina que ya no está más involucrada simplemente en una necropsia que dice, el intestino está muy fregado, el intestino está dañado, hay muchas lesiones. Esto ya conocemos, ya aprendemos a reconocer. Hacemos todos los días la necropsia, cuando no es todos los días, es muchas veces que nos permiten entender que podemos dar un próximo paso. Y este próximo paso tiene la obligación de nos traer a un punto a entender distintos gatillos. Entonces, utilizo acá un ejemplo para hacer la contextualización de lo que nos decía Víctor, como la utilización de una enzima, y esto sí es una innovación, que tiene la función de reconocer este tipo de estructura.
Acá simplemente un dibujo para decir, todas las bacterias tienen esta estructura cuando están vivas, naturalmente formando su pared celular. Esto da forma, esto da protección a la bacteria. Es fundamental. La bacteria no puede vivir sin eso. No, no hay cómo, es imposible vivir sin la pared. Y este es un trozo de la pared. Llamamos de peptidoglicano. La cuestión es que a medida que las bacterias van muriendo, y mueren por competiciones, mueren por muchos sitios, muchas causas distintas. A medida que va muriendo, esta misma pared va se acumulando en el intestino. La cuestión es que una pregunta fue hecha hace algunos años. ¿Qué va a pasar si el acúmulo de esta proteína bacteriana, de este componente bacteriano, de este trozo de la pared bacteriana, sube en el intestino? Y ahí fue la idea muy increíble, porque pensábamos siempre al punto de que la infección sube la inflamación. Sí, es verdad, aún es así. Pero ya sabemos que la inflamación puede ser aséptica. Aséptica quiere decir no infecciosa. Hablamos, sí, de la presencia simplemente de un gatillo que va a evocar los nodes, los TLRs, las proteínas receptoras de enterocitos, de macrófagos, de otras células, para decir, vamos a limpiar nuestro sitio. Pero esto muchas veces es costoso. Al mismo tiempo que entendemos que muchos virus hacen daño, muchas bacterias externas hacen daños, muchos componentes simplemente por ahí estar hacen daño. Acá hay uno que es muy conocido de nosotros, el lipopolisacáride, el LPS, llamado de endotoxina. Mire que el nombre toxina dice eso. Es una toxina. Como toxina causa mucho daño, puede matar incluso, y mata. A veces no mata, pero saca dinero. ¿Por qué? Porque es una presencia indeseable. No queremos subir LPS en el intestino. Sabemos hoy que de la misma manera no queremos subir peptidoglicanos, flagelos, por ejemplo, cosas llamadas extrañas en el sentido de diferentes, ¿no? Cosas distintas, cosas que no son del ave. Esto cuando se acumula en el intestino empieza a poner un costo inmune. Y en este costo, el primer punto de la respuesta inmune llámase inflamación, respuesta inmune innata. Así empieza la respuesta inmune, con inflamación. Acá mostramos nosotros la idea de medir aquello receptor. Mira acá el NOD. Esto es el ejemplo de un receptor que reconoce a los peptidoglicanos, PGN, que está acá. Y en un test que fue hecho para entender la utilización de esta enzima, la enzima que puede quebrar en pequeños trocitos el peptidoglicano que está en el intestino, no estoy diciendo quebrar una bacteria viva. La bacteria ya murió. Estos son trozos de bacteria que ya están. Estamos diciendo la enzima que se acopla, que tiene afinidad por este trozo peptidoglicano, puede quebrarlo en pedacitos mucho menores y después de quebrar, acá son dos bacterias distintas, fueron testadas, dos bacterias distintas, comparado al control positivo, que está en negro acá, nos prueba la presencia o la activación de este receptor baja y baja muchísimo. ¿Y por qué baja? Porque no hay necesidad. Traduciendo, esto quiere decir, si sacamos la presencia de este trozo bacteriano, que ya murió esta bacteria, acá está en negro, sacamos esto del intestino, sacamos o quebramos en pedazos mucho menores que no se puede reconocer naturalmente, la activación inmune, la activación y la presencia de estas proteínas que son debris, que son restos, van a hacer una estimulación menor, como se mira acá, la activación. Este es un ejemplo de un marcador simplemente con distintas cantidades de peptidoglicano, quiere decir distintas tajas de muerte bacteriana, pero la conclusión es, podemos sí bajar la taja de inflamación. Entonces, la idea de alternativos, al mismo tiempo que podemos cambiar eso, vamos seguramente cambiar
el lumen intestinal. ¿Por qué? Porque el balance de marcadores inflamatorios cambia. ¿Cuál es la consecuencia inmediata de eso? La presencia y equilibrio de bacterias cambia también. Por eso muchas veces se puede mirar que al mismo tiempo se puede observar células inmunes cambiando. Mire, son testes iguales con la presencia de una enzima o sin la presencia. Y cuando se busca células, porcentaje de células inmunes, cuando se busca aquello que la necropsia, la histología históricamente nos muestra, que son profundidad de cripta, altura de virus, todo eso cambia también. En consecuencia de eso, cambia la protección, o sea, cambia la barrera, cambia la absorción y tenemos que hacer cambiar para nuestro favor. Nuestro favor es el mismo favor del pollo, de la gallina. Es una tasa inflamatoria menor y tener más tiempo, más energía y más nutriente para ganar peso y para poner huevo. Es impresionante, pero eso se puede medir. Y seguramente en la planta de faena vamos a mirar que muchas cosas se pueden ganar también. Entonces, hay muchas formas de probar eso, muchas formas de concluir eso, la misma manera que decía ustedes, cuando no hablamos simplemente de bacterias vivas, virus vivos que tienen pumps, sino tenemos cosas muertas que traen daños porque son reconocidos, hay sensibilidad y la consecuencia, inflamación. Esta inflamación es lo que cobra la producción. Pero lo más interesante acá es que estamos hablando de un camino paralelo al tradicional. Fíjate que al tiempo que aprendemos a utilizar en la década de 50, 45, 50, los antibióticos promotores o mejoradores de desempeño, pasó que mucho del control de la presencia de bacterias, de cantidad de bacterias, fue hecho. Entonces, el nivel inflamatorio ha bajado. Estamos en un camino paralelo porque no estamos diciendo que hay simplemente posibilidad de utilizar herramientas innovadoras para bajar la presencia de bacterias muy inflamatorias. Sí, esto es verdad y tenemos muchas herramientas, probióticos, prebióticos, aceites, ácidos, etc. Pero también estamos diciendo, tenemos innovaciones para bajar el gatillo inflamatorio, no de bacterias o virus vivos, sino de debris, de trozos, de daños causados por la consecuencia de la destrucción bacteriana. Entonces, esto nos lleva a concluir que al mismo tiempo que la calidad de ese intestino es garantizada por lo que decimos hasta ahora, bioseguridad externa e interna, calidad de materia prima, se puede concluir como en este dibujo que está acá, que este peptidio glicano que está acá, fíjate, que es oriundo de bacterias muertas, está en gran cantidad, una proporción muy grande en el intestino de bacterias muertas. A presencia de eso va a ser un gatillo para esta inflamación que está acá. Y la inflamación va a comprometer bienestar animal. Se habla mucho hoy de comportamiento. Por eso acá está el dibujo del cerebro. Se habla del crecimiento. Acá están los huesos. Se habla de respuesta inmune. Acá están los linfocitos. O sea, este equilibrio para mí es la conclusión de lo que nosotros llamamos de bienestar animal, de la crianza correcta. Si vamos a hacer sin jaula, si vamos a hacer transpatio, si vamos a hacer sin antibiótico, seguramente tenemos que buscar nuevas estrategias para mejorar nuestra posibilidad de crianza. Y esto va a ocurrir porque ya conocemos cada vez más. Fíjate que esta información es muy importante porque dicen que trabajamos y debemos trabajar acá en este punto. Este es el dibujo del intestino. En el intestino, una inflamación cero inflamación, tiene un grado de daño muy grande. ¿Por qué? Porque no hay reconocimiento. Está naive. Una inflamación alta a derecha, el daño es lo mismo. Conclusión, el intestino puede tener alta intensidad de problema, tanto con poco como con mucha inflamación. O sea, hay necesidad de un nivel medio de inflamación para mantener equilibrio. Increíble este dibujo, pero es muy moderno y nos dice, el intestino está inflamado 24 horas al día. Pero
que sea fisiológico. Ahí está la utilización de enzimas que trabajan en esos gatillos. Empezamos a conocer cada vez más que estamos trayendo la información para el nivel ideal, para que nos ayudemos este pollito, ayudemos este pollo, este broiler, ayudemos a esta ponedora a trabajar en este nivel acá, con una inflamación promedia y un nivel de daño muy pequeño. Resultado, desempeño de la producción zootérmica. Así es. Y si la salud garantiza calidad, tenemos indicadores para eso, como el caso de salmonella, por ejemplo. Si la salmonella aumenta acá, distinto de acá, como la microbiota que aumentó, es porque el intestino normal pasó a ser un intestino inflamado. Esto quiere decir, cualquier tipo de gatillo, infeccioso o no, que genere inflamación, va seguramente llevar a un aumento de bacterias como salmonella, como Escherichia coli. ¿Por qué? Porque existen muchos marcadores que dicen la producción de alimento, entre comillas, para salmonella y Escherichia coli es dependiente de la inflamación. Conclusión, si controlamos bien la inflamación, que no sea tan baja, porque si no puede morir, ni tan alta, que si no es un daño muy grande, si controlamos a un nivel ideal, en este nivel ideal, la microbiota buena puede crecer. Entonces, conocer eso cada vez más nos ha llevado a concluir, como por ejemplo el trabajo de nuestro amigo Oviedo, con la visión holística de la salud intestinal. ¿Cuál es la visión? Conclusión, calidad de agua y alimento, fundamental. Tipo de aditivo utilizado, por eso hablamos de eso, fundamental. Bioseguridad y ambiente de la caseta, hablaba ustedes de eso. Programa sanitario, donde involucramos los coccidiostáticos, si lo utilizamos o si no, no utilizamos, la enteritis necróticas y la salud de la reproductora y condición de incubación. Entonces, en este punto, es muy fácil entender que esta conclusión del trabajo de Oviedo está involucrada con las cosas que ya he mostrado hasta ahora. O sea, ¿cómo garantizar que esto nos lleve a ese intestino bueno? Buscando viabilidad de elecciones, eficacia y retorno del investimiento. Este tríade, estas tres cosas, nos llevan a nuestro pollito con bienestar. Fíjate cómo está feliz. Y con bienestar va a crecer de la mejor manera en un ambiente artificial, te acuerdes siempre, con densidad alta y con condiciones que a veces no sale del control. Pero, ¿o qué no sale del control? De la naturaleza siempre. Es que la comida, 70%, es para producir músculo o huevo. Pero es la última cosa, fíjate, la última cosa que importa. Saca toda la energía de acá primero para barreras físicas, y acá estaba el intestino, el sistema innato, acá está la inflamación, el sistema adaptativo, acá están los linfocitos T y B. Conclusión, no hay duda que el sistema inmune es lo más importante para ganancia de peso. Y este animal que evoluyó para eso, este animal que se faena muy pesado, no tiene nada que ver el animal de la década de 50, perdió mucho de la capacidad inmune. ¿Por qué? Porque fue seleccionado para otra cosa, no para capacidad inmune. Entonces, ayudarlo con innovaciones, muy recomendable. Y esto es recomendable porque queremos llevar al sitio donde la historia está cambiando. El equilibrio de las interleuquinas de los gatillos con antibióticos promotores ya están llegando al uso de nuevas estrategias para que la faena equilibre la inflamación y el ganancia sea la mejor posible. Fíjate que el antibiótico que tenemos acá no será siempre una recomendación. Los europeos ya cambiaron hace muchos años, los Estados Unidos, Brasil ya también. Entonces, tenemos la obligación de probar la utilización de los alternativos. Entonces, conocer esta realidad que acá está diseñada con muchos marcadores, desde las toxinas, endotoxinas, de las salmonelas, de los clostridios, de todo que es normal, de los anticuerpos producidos acá, del muco, para que no seamos rojo. O sea, rojo quiere decir muy inflamatorios. Y que tengamos posibilidad de elegir si a la izquierda o si a la derecha
vamos a buscar vacunas que ya tenemos, vamos a buscar probióticos, vamos a buscar enzimas, pero la llegada es la misma. Conocer este crosstalk, conocer esta microbiota, conocer los compuestos que generan gatillos en ese intestino. Y el equilibrio de las células inmunes garantizando ganancia de peso, garantizando producción. Para llegarnos al final, vamos a concluir el siguiente. A la izquierda, usted mira el costo alto de la respuesta. Llámase innata. El costo alto porque la inflamación sistémica ocurre acá. Entonces, los gatillos de la presencia de componentes distintos como peptidoglicano, lipopolisacáridos, hace un gatillo alto para la inflamación. Esto nos cobra. Queremos trabajar a la derecha, sin inflamación sistémica, a un costo bajo, o sea, una respuesta natural. Pregunta a ustedes, ¿cómo vamos a controlar? La respuesta inflamatoria puede ser controlada en 4 niveles. En los inductores, los sensores, los mediadores, los tejidos algo. Esto quiere decir, inductores. Tenemos acá, por ejemplo, bacterias. Bajamos la presión, baja la inflamación. Tenemos acá peptidoglicanos. Quebramos, baja la inflamación. Mediadores. Tenemos acá los TLR, los NOD, como mostramos. Bajan ellos porque no necesitan reconocer muchos inductores. Baja la inflamación. Tenemos acá mediadores. Bajan ellos porque la misma cosa pasó acá y acá. Y los tejidos podemos manejarlo a veces con productos accesorios. Pero la historia de las enzimas está ubicada en el punto 1, 2 y 3. Es una ganancia muy interesante. Y hacer eso como una regla práctica es fácil de probar porque queremos buscar la pasaje normal que sea transcelular de nutrientes. No queremos la pasaje paracelular entre las células. Esta pasaje es aquella fotografía que yo mostraba a ustedes del pollito que se administraba el componente amarillo y decía, el intestino a pocos minutos de vida no está sano. Tenemos que buscar eso, podemos medir eso y sabemos cómo eso trabaja con nuestros alternativos modernos. Sabemos que las enfermedades que se controlan hoy de maneras clásicas, podemos ayudarlas cada vez más. Y ahí está la nutrición para decir eso, y ahí están distintos aditivos para probar eso para nosotros. Seguramente podemos buscar eso y de muchas maneras llegar al final bajando la drenaje de nutrientes. ¿Qué es la drenaje? Proteínas de fase aguda, indicadores, NODs, TLR, todos productos mediadores que dicen, vamos a reconocer algo que está haciendo daño. Si esto empieza a producir, porque es necesario estos mediadores e indicadores, ¿qué pasa? La producción de este tipo de proteínas, porque son proteínas indicadoras, está basada en el consumo de músculo. 1 gramo de proteína de fase aguda para producir consume 6 gramos de músculo. Entonces es muy fácil entender. Estamos hablando de dinero. Por eso las estrategias nos llevan a una ganancia cada vez mejor para el uso de esas alternativas. Y continuar a mirar las cosas que a veces aún son inespecíficas para nosotros. Ahí está una enteritis inespecífica. Vamos a poder bajar eso de una manera holística, como decía el trabajo. Y holístico, ¿por qué? Porque tenemos que mejorar a las personas, tenemos que mejorar los procesos, tenemos que mejorar la comida, el agua, la reproductora, la incubación y la condición de crianza. Esto vale para pollo, esto vale para ponedora. La cuestión es que lo que se produce es distinto, carne o huevo, pero la ganancia tiene la misma origen. La origen es bajar el gatillo inflamatorio tanto por presión de infección, y esta bioseguridad, como por gatillos asépticos, que no son bacterias vivas, pero son gatillos importantes para consumir la energía y la producción animal. ¿Cuáles son los retos para el futuro? Hay muchos. Usted puede elegir lo que quiera. Podemos hablar de muchos tipos distintos de retos,
nuestro consumidor quiere cada vez más un producto natural. Natural, siempre que producimos es naturaleza, pero un producto libre de antibiótico, por ejemplo. Así nos decía Víctor, por ejemplo, y este es el link que hacemos acá. Un producto de animales libres de jaula, por ejemplo. Un producto de animales de transpatio. Bueno, no es obligatorio para todo el mundo, pero es una decisión. ¿Cuál es la cosa buena? Y que las empresas que deciden hacer este tipo de canal tienen obligatoriamente que mejorar las personas y los procesos. Entonces, para mí, la gran ventaja de empresas que deciden mejorar, poner en práctica la utilización de aditivos alternativos es que para hacer eso, primero mejoraron las personas y los procesos. Entonces, la conclusión es que la empresa, como un algo completo, va a mejorar y alcanzar lo que queremos con la principal idea. Y la idea es eso, es la reducción de mano de obra por el costo. Tenemos que tener calidad, la mano de obra con calidad, el retorno de la inversión siempre, la percepción pública positiva. Positiva, ¿por qué? Porque producimos con bienestar, personas felices trabajando. Y todo eso seguramente es la única fórmula, en mi opinión, la única fórmula para el éxito y para que nuestra producción de carne y huevos siga siendo lo que es la realidad de nosotros que trabajamos. Una producción tecnificada, un sitio para personas competentes, para personas creativas y para personas que quieran siempre mejorar. Estamos seguramente mejorando cada día. Bueno, si es así, más una vez quiero agradecer a Víctor, agradecer a Isaías y a DSM y a Mena por la invitación y dejar acá mis felicitaciones a usted por la práctica y por la intención. Y sigo acá con un poquito más de tiempo hablando con ustedes de algunas dudas, de lo poco que yo sé, para quien sabe poder compartir algunas respuestas. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su presentación, la verdad muy interesante. Es cosa de lo que tenemos tener en la cabeza. Vamos a iniciar con la ronda de preguntas. Si nos ayudan enviándolas tanto a mí como a mi compañero Mario Mata. Doctor, voy a iniciar con una pregunta que me hicieron. En su experiencia, ¿cuál sería la forma de medir el control de la inflamación intestinal? ¿Y cree que las citocinas sería una de las formas adecuadas para medirlo? Las citoquinas pueden sí ser utilizadas para medir. No creo yo que sea la mejor forma, porque la dinámica de citoquinas es algo así muy veloz. La medimos y algunos minutos después ya cambia. Esto es muy interesante para pesquisa. No creo que sea lo más útil, a pesar de tenemos incluso para cerdos kits comerciales para entenderlas. Puede utilizar, pero hay cosas, me parecen más prácticas, como algunos bioindicadores de inflamación intestinal. Hay indicadores como transferrina, ovotransferrina, metaloproteases, LPS en el sangre, fitdestrel en el sangre, presencia de vitamina D. Hay indicadores que sí tienen mucha correlación con calidad intestinal e inflamación intestinal. Entonces me parece que esto es una idea más interesante. A mí me parece más interesante. Gracias, doctor. Yo por acá tengo una consulta para Víctor. Víctor, ¿estás por ahí? Sí, estoy Perfecto. acá. Me consultan con respecto a el no uso de antibióticos en Europa. La consulta es que si podría explicarnos en qué consiste ese principio precautorio al respecto de no uso de antimicrobianos por parte de la Unión Europea. Bueno, parte de esto se dio por muchos estudios chequeando que muchas familias de antibióticos que utiliza hoy la medicina humana también se utiliza en la producción animal. Y miraron y chequearon que tanto la resistencia a bacterias de interés de producción animal hacía
un cruzamiento, cambio de material genético también con las bacterias de uso de interés a la salud pública, ¿no? Entonces, chequearon que cuanto más antibióticos utilizamos, mayor es la resistencia de esas bacterias a estas moléculas. Y sabemos que la producción animal, creo que hace más de 20 años que no tenemos ninguna nueva molécula antibiótica para uso en producción animal, y tampoco las cefalosporinas de última generación que tenemos para salud humana están haciendo su trabajo perfecto porque ya tiene resistencia antimicrobiana. Entonces, la única estrategia para disminuir todo este tema es reducir el uso de esas moléculas. Y que en Europa empezó en primer lugar a trabajar con esto y miraron de forma muy fuerte de que, como el profesor Carol habló, trabajar muy fuerte con manejo, bioseguridad, trabajar en estos detalles de la producción, entender cuál es la mejor requerimiento nutricional para el animal, cuál es la mejor aditivo para soportar y disminuir la prevalencia de esas bacterias patógenas en el intestino. Esto es el suceso para tenemos ahí una producción, podemos diciendo, libre de promotores de crecimiento. Eso no se pasa solo en Europa, ¿no? En América Latina, si hacemos un estudio, ya tenemos más de 30%, casi 30% de todo el pollo producido en América Latina en AGP Free, ¿no? Países de grande exportación, clientes de grande exportación, usan el requerimiento europeo, o sea, libre de antibióticos. Entonces estamos ahí, así como Estados Unidos, que tiene más de 60% AGP Free. América Latina también está caminando en este sentido y con resultados extremadamente consistentes y buenos comparado a las moléculas promotoras de crecimiento. Doctor, tenemos otra. La integridad intestinal o salud intestinal la podemos medir haciendo las vellosidades, la longitud de vellosidades intestinales. Yo no conseguí entender, que hay mucho eco en lo que habló. La integridad intestinal o salud intestinal, ¿podemos medir longitud de vellosidades intestinales? Sí, tiene una correlación sí positiva con las velocidades que se utilizan con las medidas de histología, tiene que ver con salud intestinal y seguramente con integridad también. Gracias, doctor. Yo tengo acá una consulta para usted, doctor, también. Dice, es con respecto a la microbiota intestinal. La consulta es si hay que alimentar, entre comillas, las bacterias del sistema digestivo similar a como se hace con la microbiota ruminal. Y si puedan ampliar un poco ese enfoque. Gracias. La palabra alimentar las bacterias, sí, lo estamos haciendo eso, y creo que los conceptos más actuales en este punto tienen que ver con fibras alimentarias. El tipo, la cantidad y la presencia de distintos tipos de fibras alimentarias determinan por primero cuál va a ser la población bacteriana. Entonces, las fibras alimentarias muchas veces como prebióticos, naturalmente, no productos, sino alimentos, son alimento para aves, claro, pero son alimentos para microorganismos también. Entonces, al tiempo que manejamos estos distintos alimentos y después de eso, con las distintas enzimas que utilizamos, va a haber siempre un cambio. Entonces, se conoce mucho hoy de la utilización de distintos tipos de enzimas nutricionales incluso, que hacen un cambio muy grande en la población bacteriana. La cuestión es decidir que este cambio es bueno para qué. Porque aún estamos trabajando siempre en conocer cada vez más el microbioma, porque no es solamente la población bacteriana, pero sino el metabolismo de estas bacterias que viven acá. Entonces, háblase hoy del microbioma y del metaboloma,
que está involucrado con estos cambios que hacemos, como decía la pregunta, del alimento para las bacterias. Vamos a cambiar el metabolismo bacteriano. Entonces, en el futuro vamos a tener condición, ya digo el futuro, pero casi el presente, ya, condición de entender eso para manejar y ubicar bien las estrategias que tenemos. Doctor, otra pregunta más. ¿La inflamación se puede minimizar con el uso de probióticos o enzimas, además de ayudar a los procesos de oxidación? Seguramente. Los procesos de oxidación, en la verdad, son la raíz de donde arranca la inflamación. El animal está oxidado, siempre empieza estando oxidado y la conclusión, la consecuencia de eso es la inflamación. Probióticos, como dije en la pregunta, como ejemplo, son hoy llamados mucho más de bacterias vivas alimentarias, ¿no? Que pueden ser utilizadas para modular la población bacteriana y producir componentes antiinflamatorios o péptidos antibacterianos. En este punto, bajan la inflamación. Hay probióticos, por ejemplo, que producen antibióticos naturales. Seguramente va a bajar los clostridios. Hay probióticos que producen péptidos que dañan salmonelas. Hay probióticos que producen ácidos. Y así adelante, muchos caminos estudiados para probar que sí, la inflamación puede ser bajada con esta estrategia también. Gracias, doctor. Por acá tengo otra pregunta para usted, es con respecto a composición nutricional. La pregunta dice que los cambios en la composición de una dieta, ¿qué tanto pueden influir o inducir dentro de la inflamación? ¿Y qué recomendaciones podría dar para disminuir su efecto? Mire, como decía yo en el inicio, yo no soy nutrólogo, yo no trabajo con nutrición, entonces yo no tengo ninguna condición de hablar de balance nutricional o que sea la formulación, esto no es mi playa. Sí, claro, yo sé, y cuando acompañamos eso en las equipos de trabajo, que como decía ya, la fibra alimentaria es uno de los principales puntos que va a determinar los cambios en la población bacterianas y, consecuentemente, en los indicadores y bioindicadores inflamatorios. Así como una estrategia que viene por primero, no es únicamente las fibras alimentarias, pensando en nutrición, porque, claro, vitaminas tienen que ver con nutrición, minerales tienen que ver con nutrición. Entonces, para cada un tipo de producto nutricional, vitaminas, minerales, etcétera, vamos a elegir un tipo de acción. Es imposible hablar de manera general. Pero en la jerarquía de las acciones, fibra alimentaria por primero, porque esta es la comida simplemente, y después los nutrientes, vamos a llamar así. Pero yo no puedo hablar de formulación o de indicación que utilice más el mineral tal o la vitamina tal. Ese es un simposio solamente para eso. Muchas gracias, doctor. Otra pregunta más es, ¿cuál es el costo o tiene aproximado el costo y la frecuencia de medir esos marcadores de salud intestinal en un lote de pollo de engorda? ¿Cree que sea costeable estar midiendo ese tipo de marcadores en un lote? Entiendo que está preguntando del precio de medir eso, ¿no? El costo de las medidas, ¿no? Bueno, yo puedo hablar en Brasil, por ejemplo, un tipo de medida que esta que hacemos, como aquella fotografía del pollito que mostraba a ustedes. Voy a hablar en dólares para que tengan la relación. Tal vez algo, déjame ver, como $10, entre 10 y 15 dólares más o menos para hacer una medida. Es casi como el precio de un análisis molecular que hace hoy como PCR para patógenos, ¿no? Podemos hacer eso, pero claro, no se mide un animal, pero se puede medir un muestreo de una población, se puede medir distintos tiempos del mismo animal. Entonces, hacer el dibujo, el diseño de este tipo de medida es el primer paso. Entonces, en las empresas, la persona tiene que estar capacitada para elegir cuál es el indicador, si es comercial, que se puede comprar como eso, o si no es comercial, que va a ser en un nivel de desarrollo. Pero le digo, 2021 no es caro, esto no es caro para hacer.
Listo, doctor, gracias. Por acá tengo un par de preguntas asociadas a la parte de investigación o análisis de funcionalidad gastrointestinal. La pregunta es que, ¿qué opinión le merecen a usted las pruebas sobre permeabilidad intestinal que evalúan la funcionalidad gastrointestinal? Y si recomienda alguna de ellas en función de pruebas de aditivos, por ejemplo. Y la otra es, ¿qué opina sobre los FITC para medir inflamación intestinal? Aquella fotografía incluso hablaba de FITC, ¿no? Es algo muy práctico, muy práctico. Nosotros hacemos mucho eso en el campo hacemos no solamente como pesquisa y tiene un valor muy interesante. Entonces, como la primera parte de la pregunta, como posibilidad de medir permeabilidad, seguramente es una medida muy funcional, porque el animal vivo lo administramos, no necesitamos ni matar el animal, sacar el sangre y saber cómo está la permeabilidad. En este nivel podemos utilizar otro tipo de medida un poquito más compleja, no que sea compleja, pero tiene más trabajo, que es la Using Chamber. Using Chamber o cámara de Using, que es como sacar un trozo del intestino, poner en un aparatito y saber cómo está la permeabilidad de sólidos por medidas eléctricas para decir que el intestino, el tejido está bueno o no. Es mucho más específico que el FITC, pero útil también. Nosotros hacemos también esa. Y la otra es buscar naturalmente la presencia de LPS, lipopolisacáridos en el sangre. La correlación es la misma del FITC, porque la presencia de estos lipopolisacáridos en el sangre significa que están pasando mucho por el intestino. Es un poquito más cara esta medida, pero se puede hacer también. Muchas gracias, doctor. Una pregunta más. ¿Tiene alguna experiencia del uso de plasma sanguíneo para controlar los procesos inflamatorios? La utilización de plasma en el alimento, como se utiliza en cerdo. Ajá. Sí. No, mediendo inflamación, no. Yo trabajé con plasma, pero específicamente para cerdos, probando la utilización, la función de esto con proteínas de alto valor biológico, pero no trabajé en este momento con correlación de bajar o no la inflamación. Yo no sé hasta qué punto esto puede ocurrir, porque no estamos hablando de protección. El plasma no es suministro de anticuerpo para protección, sino proteínas de alto valor biológico. Imagino que si es bien hecho, puede garantizar una absorción mejor y un turnover de enterocitos un poquito mejor. Si hay un turnover de enterocitos mejor, tal vez baje la inflamación, pero yo no tengo esta experiencia práctica. Doctor, ahora aquí tengo nuevamente un par de preguntas asociadas a características físicas del alimento. Entonces, una pregunta sobre las influencias que puede tener las características físicas en sí sobre la microbiota, y la otra, ¿qué efecto puede tener el pellet sobre la inflamación y cómo optimizar ese proceso sin afectar la productividad? Más una vez, yo no entro en este tema de nutrólogo porque yo no trabajo con eso. Granulometría es fundamental. Nosotros trabajamos mucho en el campo con eso. Cuando miramos la dificultad de las fábricas de alimentos de producir pellets de calidad, porque esto empieza a traer problemas de coccidiosis. La coccidiosis es el primer punto, porque la distribución de coccidiostáticos cambia. Entonces, no hay ninguna duda que la calidad de pellet trae mucho problema para la inflamación por distintos caminos inflamatorios específicos, o sea, de los pumps, pero de los dumps también. O sea, la granulometría trae una influencia muy grande en la población microbiana y la relación de las bacterias del intestino. Pero, como dijo, yo no trabajo con granulometría. En nuestro grupo tenemos acá el profesor Mallorca, que es nuestro parcero y trabaja con eso. Nosotros hacemos las pruebas para después que los nutrólogos deciden elegir cómo hacer eso, probar cómo la inflamación camina. Seguramente sí,
cambia. Pero ¿cuál la mejor granulometría? Eso, felizmente, yo no sé, porque no tengo ni tiempo de estudiar y ni quiero estudiar esta cosa. Doctor, otra pregunta. Para los medidores de indicadores de inflamación intestinal transferrasa, metalotransferrasa, LPS, ¿cuál es la metodología para determinar el tamaño de muestra adecuado de forma práctica en condiciones de producción comercial? Mire, de forma práctica en producción comercial no existe, porque son medidas aún en desarrollo. No existen estándar. Si no existe estándar, quiere decir no tiene padrones. Como no tenemos padrones, la práctica es decidir utilizar para conocer la realidad de una utilización, por ejemplo, de una estrategia alimentaria, buscando como biomarcador una metaloproteasa, una huevotransferrina, una FIT-C, lo que sea. Lo más práctico es el FIT-C porque hay mucho uso en rutina. Entonces, cuando se habla de muestreo, mi percepción es que hablamos siempre de estadística, tenemos que generar confianza. Como no tenemos padrones, hay un número mínimo que tiene que ver con la relevancia de la presencia de lo que se busca. Cuando salimos, por ejemplo, de las medidas de enfermedades, donde está la condición más conocida, el número 30, que es muy conocido porque 30 muestras nos dan confianza si tenemos por lo menos 5% de distribución de un problema. Como no hablamos de distribución de problema, nosotros estamos acostumbrados en pesquisa a trabajar con 10 muestras. 10 muestras donde cada muestra es una unidad experimental, es útil. En el campo ya trabajamos también con 10 muestreos, cada animal siendo una unidad experimental. Pero hacer una población ya es distinto. Entonces, más una vez, no fíjate en buscar algo escrito que dice es 10, es 20, es 30. Yo trabajé ya con 8, 10, 15, 20, 30, y cada una es útil para un objetivo. La pregunta decía práctica, pero en la práctica son medidas aún en desarrollo. No tenemos estándar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Aquí tenemos una pregunta que nuevamente tiene un enfoque algo nutricional, pero puede impactar en la parte de salud. Nos preguntan que las proteasas pueden mejorar la salud intestinal y de qué manera lo hacen, qué factores que pueden afectar la parte de salud podrían atacar. Mire, lo que yo conozco creo que Víctor puede hablar hasta mejor que yo, pero lo que lo conozco de la zona de las proteasas en las situaciones de componentes antinutricionales que existen, me parece que ahí sí hay una ganancia muy grande que esta utilización puede generar. Porque nosotros sabemos que cuando estos componentes antinutricionales bajan, la población buena de bacterias puede subir y ahí seguramente la inflamación puede bajar. ¿Está cierto, Víctor? Sí, profesor, es cierto. Además de reducir ahí los factores antinutricionales, también el uso de proteasas, tú disminuye también la carga de sustrato que el tracto gastrointestinal posiblemente no iría digerir, o sea, las proteínas van a estar más disponibles, mayor cantidad de aminoácidos para absorción del pollo y va a disminuir los sustratos que sería utilizado, por ejemplo, por un Clostridium perfringens. Entonces, el uso de proteasa o de las enzimas nutricionales es un gran apoyo para las otras herramientas para tener salud intestinal. Y la proteasa, podemos decir que así como otras enzimas, otros alimentos que van a ayudar a las fibras alimentarias, disminuir los niveles de proteína que no son digeridas en el intestino es fundamental para tener mejor salud intestinal. Gracias, Víctor. Bueno, yo por el momento no tengo alguna plática, alguna pregunta, tú, Mario. Sí, yo tengo una pregunta más para Víctor. Aquí me preguntan con respecto nuevamente a las enzimas. ¿Recomienda el uso de superdosis de fitasa para mejorar la digestibilidad de alimentos de las aves?
y por ende la conversión alimenticia? Bueno, quando hablamos de superdose de fitasa, eu não sou a pessoa mais especialista para comentar isso, não? Sabemos que aí a superdose de fitasa vai ter um efeito melhor sobre el mioinositol. Quanto maior a hidrólise de fósforo e chegar mais a IP3, IP2, IP1 até mioinositol, isto vai fazer alguns savings de nutrientes que vai aí disponibilizar para o pollo absorver estes nutrientes, alguns aminoácidos não essenciais, e que vai ser parte de la síntese proteica e melhoria de performance do pollo e, consequentemente, de melhora de conversão alimentícia. Pero esto sempre temos uma ação potencializada quando há altas dosis de fitasa junto com proteasa. Aí tu vas a tener aí uma potencialização de mejora de digestibilidade e de performance de pollo, de la performance e, consequentemente, de la salud intestinal. Excelente, Víctor, gracias. Isaías, tengo una pregunta más. Me adelanto. Esta es para el doctor Carón. Doctor, me preguntan acá, pensando en el futuro, ¿modular las rutas metabólicas de la interacción de las bacterias va a llegar a ser más importante que modular la población de la microbiota en intestino? En el futuro seguramente sí, modular la ruta metabólica va a ser más importante. Y ya conocemos algunas maneras de hacer eso con el avance de herramientas como el metaboloma, herramientas que nos permiten entender las interacciones en distintas bacterias, qué hacen una para otra, de qué depende una por un nutriente, como preguntaba alguien atrás. Entonces, esta percepción ya nos pone en un otro paso más interesante, porque es como dejáramos atrás una modulación más grosera para hacer algo aún más fino, aún más efectivo. Entonces, no hay duda que esto va a ocurrir. Digo futuro, y si me preguntan cuánto tiempo, yo seguramente no sé. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Esa era la última pregunta que teníamos por acá, Isaías y yo. Agradecerle muchísimo por su exposición, por compartirnos sus conocimientos. Fue una charla muy, muy entretenida, muy interesante. La sesión de preguntas también fue muy, muy buena. Agradecerle por su participación, tanto a Víctor como a usted, doctor Calón, a Isaías y a todos los participantes. Desearles unas buenas noches. Muchísimas gracias por su atención y por su participación. Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Bien, excelente. Pues primero agradecerle a nuestros moderadores, a Víctor Facina, a Mario Mata, a Isaías Sánchez, que estuvieron aquí pues moderando esta sesión de seminarios de la industria. Agradecerle igualmente al profesor Luis Carón por estar aquí con nosotros, darnos parte de sus experiencias y atender a las preguntas de nuestros participantes. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos ojalá en un nuevo seminario de la industria. Igual pues les dejé ahí en el chat un enlace a una encuesta de este seminario, si me pudieran apoyar contestándola para ver pues cuál es su opinión al respecto de estos seminarios. También les dejé por ahí unos enlaces a nuestros siguientes simposios virtuales de la MENA. Estos, pues les presento aquí el calendario de los que tenemos programados para este año, para que vayan apartando las fechas en sus agendas. Es uno al mes, tenemos el 5 de julio, 16 de agosto, 27 de septiembre, 25 de octubre, 8 de noviembre y 6 de diciembre. Todos estos días son lunes. Los simposios virtuales están en un horario de 10 de la mañana a 1 de la tarde. Tenemos diferentes formatos, pero entre ellos es pues presentación de 3 ponentes en general y una sesión de preguntas y respuestas con participantes. Les dejo aquí el cartel de nuestro próximo simposio. Este es la próxima semana, el lunes 5 de julio.
Es en acuacultura, presente y perspectivas a futuro en nutrición alimentos. Va a estar moderado por la doctora Tereviana y tenemos 3 participantes internacionales de lujo. Entonces, pues los esperamos. Es, como les comenté, a las 10 de la mañana de Ciudad de México. Esperamos nos puedan acompañar. Y en el próximo, que sería el lunes 16 de agosto, este va a ser de obesidad en perros, causas biológicas y estrategias para enfrentarla. Igual ahí tienen el enlace por si se quieren ir registrando. Y pues nada más recordarles que tenemos diferentes espacios para estos seminarios de la industria. Las nuevas fechas que tenemos disponibles para el 2021 es el 13 de julio, el 10 y 24 de agosto y el 21 de septiembre. Es con esta misma modalidad como el que tuvimos el día de hoy. Y pues si quieren más información o están interesados, les agradecería que me mandaran un correo a administracion@mena.mx. Y pues para terminar, les recordamos que la grabación de estos seminarios y simposios está en nuestro canal de YouTube. Ahí encuentran la grabación la semana del simposio o del seminario y pues pueden revisar todo el acervo que ya tenemos desde el año pasado que iniciamos con esto. Pues nada más me queda agradecerles a todos por acompañarnos y los esperamos en estos eventos que les comento. Muchísimas gracias, que pasen una buena tarde. Hasta luego.